Vale, chicos, en este cuarto y último punto del tema cero, del tema inicial que hablábamos, veremos tanto los ejes principales de inercia como el producto de inercia. Comenzaremos con el producto de inercia, al que denominamos I sub YZ, que es igual a la integral de I por Z por diferencial de área. Esto ya es un poco más rarito, ¿vale? Este resultado nos puede dar o que el producto de inercia sea menor que 0, sea igual a 0 o sea mayor que 0. Y lo que hay que tener en cuenta es que si la figura o la subfigura o lo que tengamos es simétrica con respecto a uno de sus ejes, o el eje Y o el eje Z o ambos, con uno nos vale, el resultado del producto de inercia va a ser 0. ¿Vale? Y lo que tenemos que sabernos es lo que acabamos de ver, de que si es simétrica es 0, el producto de inercia, y que hay que aplicar Steiner siempre. Y sigue la siguiente fórmula. El producto de inercia es igual al producto de inercia con respecto al centro de gravedad, que esto es lo que tendremos que ver si es simétrico, que siempre se nos va a dar el caso, porque siempre tenemos que buscar unas figuras simples, como puede ser un rectángulo, ¿vale?, que sea simétrica con respecto a uno de sus ejes, un rectángulo, un triángulo, siempre estas figuras siempre van a ser simétricas con respecto a uno de sus ejes. Por lo tanto, este término casi siempre, o en todos los ejercicios que vamos a ver en esta asignatura, va a ser 0, más área por D1 por D2. Ya no tenemos una distancia al cuadrado, como en lo que veíamos anteriormente, sino que tenemos dos distancias elevados a la 1. Por lo tanto, aquí sí que nos importa el signo. D1 y D2 serán las distancias que tendremos que desplazar, tanto el eje de las I's y el eje de las Z's, de una subfigura a la... O sea, del centro de gravedad de la subfigura al centro de gravedad de la figura principal, hasta que nos coincidan, ¿vale? Lo mismo que veíamos en el anterior punto, pero en este caso tienen signo. Y el signo lo determina es, si movemos la subfigura, o sea, para que nos coincida el centro de gravedad de la subfigura con el de la figura compleja principal, si lo desplazamos la subfigura tanto a la izquierda o hacia arriba, esta distancia y esta van a ser positivas. Sin embargo, si la desplazamos hacia la derecha o hacia abajo, estas distancias van a ser negativas. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y aquí vamos a ver un ejemplo en el que aplicábamos el producto de inercia. Tenemos el mismo perfil que veíamos en el anterior ejercicio. Ya habíamos visto que el centro de gravedad se hallaba a una altura en el eje de las I's de 75 milímetros y nos piden ahora calcular el producto de inercia. Por lo tanto, como hemos dicho, dividimos en dos subfiguras simples, o en tres, bueno, en este caso dos, en todas las que podamos, aquí en este caso hay que dividirla en dos, y aplicamos Steiner. Habría que hacer el producto de inercia con respecto al centro de gravedad, que, como bien sabemos, vale, ahora estamos en este rectangulito, es una figura simple, ¿no? Es un rectángulo, la cual es simétrica con respecto a ambos ejes. Con que lo sea uno ya nos vale para decir que este término es 0, según lo que vemos aquí arriba. Por lo tanto, esto es 0. ¿Vale? Más área más 94 por 4 por D1 por D2. Vale. Es decir, D1 y D2, nos da igual cuál sea, ¿vale? D1, pues por ejemplo, podemos llamarle a la distancia que tendremos que desplazar este centro de gravedad, o sea, la distancia que tendremos que desplazar, perdón, esta subfigura para que nos coincida el eje de las I's de la subfigura con el eje de las I's de la figura principal. En este caso coinciden, por lo tanto sería 0. Y D2 sería la distancia que tendríamos que desplazar nuestra subfigura, nuestro rectangulito, hacia arriba o hacia abajo para que coincidan. En este caso es hacia arriba, por lo tanto va a ser un signo positivo, ¿vale?, que habrá que tener en cuenta a la hora de hacer la suma o la resta. Entonces, para que nos salga positivo tendremos que restar toda esta distancia a esta. O sea, habría que hacer 75, todo lo que hay aquí, 75 menos 94 medios. Ya nos queda esta distancia en positivo. 75 menos 94 medios. ¿Vale? Ya tenemos de la primera subfigura y pasaremos a la segunda, a este rectangulito de aquí arriba. Lo mismo, o sea, el producto de inercia con respecto al centro de gravedad de esta subfigura también es simétrica, por lo tanto 0.
más área, que sería 6 por 80, que se me ha olvidado poneros aquí la cota, no, está aquí arriba, 6 por 80, ¿vale? Que lo que vemos aquí, por D1 y por D2, ¿vale? Lo mismo. El eje de la SI es de este centro de gravedad con respecto al de la figura principal nos coincide, por lo tanto, 0, D1 va a ser 0, ¿y cuánto va a ser D2? En este caso tendremos que desplazar esta subfigura de aquí arriba, este rectangulito, hacia abajo, ¿no? Para que nos coincida esta flecha con esta. Vamos a tener que desplazar una distancia de 2, que va a ser esta, ¿vale? Hacia abajo, por lo tanto, negativo. Como vemos aquí, para que nos salga negativo habrá que restar un número pequeño a un número grande. Por lo tanto, si restamos 75 menos 97, ¿vale? Que sería 100 menos 3, 75 menos 97, nos quedamos con esta distancia en negativo, que es lo que tenemos aquí. Y, claro, tenemos todo multiplicado por 0 y sumado a 0, por lo tanto 0. Entonces, como vemos, tenemos un perfil en T. Y claro, antes de habernos puesto a hacer toda esta operación, yo la he hecho para que veáis cómo se aplica esta formulita de Steiner, vemos que nuestro perfil es simétrico con respecto a uno de sus ejes. O sea, con respecto al eje Y, esta figura es simétrica, ¿no? O sea, esta figura, si la doblamos por este eje de las Y, es simétrica. Por lo tanto, podríamos haber puesto directamente que al tratarse de una simetría, el producto de inercia de la figura total sería 0. Pero bueno, yo lo he hecho pues para que veáis cómo habría que sacarlo de los signos y todo ello. ¿Vale? Ahora veremos los ejes principales de inercia. Vamos a ver un ejercicio también bastante sencillo, pero para que veáis cómo hay que utilizar el círculo de Mohr, que es bastante importante también a lo largo de toda la asignatura. Y veremos un ejercicio final que recogerá todo lo que hemos visto en este primer tema. Vale, pues seguimos dentro del punto 4, donde ya habíamos visto lo que era el producto de inercia, y ahora vamos a ver lo que son los ejes principales de inercia. Vale, los ejes principales de inercia son dos ejes perpendiculares en los cuales la inercia de la sección es máxima y mínima, o sea, en uno va a ser máxima y en el otro eje va a ser mínima. Vale, y hay que tener dos cosillas en cuenta. Que si el producto de inercia, la I sub YZ, es igual a 0, son ejes perpendiculares, ¿vale? Y que si la pieza tiene un eje principal de simetría, ese eje es eje principal de inercia. Como bien hemos dicho, lo más importante de este punto va a ser el círculo de Mohr, que es lo que vamos a usar en bastantes ejercicios de la asignatura. Vale, pues aquí tenemos un ejercicio de ejes principales de inercia. Para la resolución de estos ejercicios vamos a utilizar el círculo de Mohr, que vemos aquí en el enunciado. El círculo de Mohr lo vamos a utilizar durante toda la asignatura en algunos ejercicios, ¿vale? Y en este ejercicio lo que vamos a ver va a ser como una pequeña introducción de cómo se realiza la resolución del círculo de Mohr. Nos dan ya un área cualquiera de la cual nos dan unos datos, los momentos de inercia y el producto de inercia. Sin embargo, a nosotros en un ejercicio ya más complejo nos van a dar un perfil y ese perfil ya tendremos que sacar diferentes cosas. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. En este nos dan la I sub I, la I sub Z y el producto de inercia, I sub YZ, ¿vale? Entonces, siempre lo primero que tendremos que sacar va a ser las coordenadas tanto Z como I. La coordenada Z va a tener las siguientes componentes. Va a ser I sub Z e I sub ZI. ¿Vale? I sub Z vemos que es 200. Y I sub ZI no lo tenemos. Pero tenemos lo que es la I sub YZ, que es el producto de inercia. Por lo tanto, si cambiamos el signo, lo que tenemos ya es la I sub ZI. ¿Vale? O sea, I sub ZI es el producto de inercia con el signo cambiado. Entonces, esto es igual a I sub Z, que es 200, e I sub ZI, que sería menos 50. Ojito con el signo, ¿eh? Vale. Esto sería la coordenada Z. Y la coordenada I sería, pues, similar. Pero tendríamos la I sub Y
E, I sub y Z, ¿vale? O sea, este tipo de coordenadas va a ser siempre igual, o sea, eso hay que aprendérselo de memoria. I sub Y, que viene a ser 100, y la I sub YZ, que va a ser 50. ¿Vale? Estos puntitos lo que tendremos que representarlos en unos ejes, que los vamos a poner ahora. ¿Vale? Pues algo así. Y lo representamos. Lo primero, el punto Z. Nos dice que está en 200 menos 50. ¿Vale? Pues si esto sería 100, esto 200, y nos dicen que está en menos 50. Por lo tanto, aquí. Aquí estaría el Z, y el I está en el 100 y en el 50. ¿Vale? Lo representamos, tanto el Z como el Y, ¿vale? En 100, 200 menos 50 y 150, los uniríamos un círculo que empiece en el centro y pase por ambos puntos. ¿Vale? Este que vemos en pantalla. Este sería el centro. ¿Vale? Pues una vez realizado el círculo, previamente obtenidos tanto el punto Y como el punto Z, lo primero que tendremos que sacar será el centro. Que para ello tendríamos que sumar esta coordenada, 100, más 200, y la dividiríamos entre 2. Tenemos 100 más 200 entre 2. 100 más 200 es 300, entre 2, 150. ¿Vale? Pues una vez averiguado dónde se encuentra nuestro centro, procederemos a hallar el radio de nuestra circunferencia. ¿Vale? Que habrá que usar trigonometría. Sabemos que el radio es esta línea que vemos aquí, ¿vale? Lo que va desde el punto C del centro hasta el Y o hasta el Z, como queramos. Y si esto de aquí nos mide 50, porque está aquí ubicado al 50, y el centro está en 150, y este punto es 100, esta distancia también son 50. Por lo tanto, si hacemos la raíz de 50 al cuadrado más 50 al cuadrado, nos sale un resultado de un radio de raíz de 5000 centímetros. Vale. Estas dos cosillas son las que hay que sacar para obtener nuestro primer paso. Ahora lo que tendremos que sacar será dónde se encuentra nuestra máxima inercia, o sea, qué punto es el de máxima inercia y qué punto es el de mínima inercia. ¿Vale? Pues siempre se van a ubicar donde os voy a indicar ahora mismo. Este punto va a ser uno de ellos, o el de máxima o el de mínima, no lo sabemos. Y este punto de aquí, ¿vale? Va a ser otro. A este le vamos a llamar I sub 1 y a este de aquí I sub 2. ¿Vale? Y ahora tendremos que sacar su valor y ver cuál es el de máxima y cuál es el de mínima inercia. Perfecto. Pues procederemos al cálculo. Para hacer el I sub 1, I sub, perdón, I sub 1 va a ser igual al centro más radio. Esto también, fórmula, siempre se va a cumplir esto. O sea, el punto que está ubicado aquí, en esta crucecita, que en ejercicios más adelante no va a ser
y sub 1 va a ser una tensión, pero bueno, para que sepáis, centro más radio. Y el I sub 2 es también centro, pero menos radio. Por lo tanto, si aquí estamos sumando al mismo número una cantidad determinada, obviamente va a ser la de máxima inercia. Y si aquí se la estamos restando, va a ser la de mínima inercia. Entonces, si hacemos 150 más raíz de 5000, nos da un resultado de, bueno, lo podemos poner así directamente y ya está, centímetros a la cuarta, ¿vale? O sea, siempre como es inercia, unidades cuarta, ¿vale? Y si hacemos la diferencia, pues nos queda 150 menos raíz de 5000, también unidades a la cuarta, centímetros a la cuarta, ¿vale? Y nos están diciendo, lo que nos pide el enunciado es encontrar los ejes principales de inercia. Vale. El siguiente paso que habrá que hacer es ver el ángulo. ¿Qué ángulo? Pues ahora lo os voy a indicar aquí. El ángulo que necesitaremos será este. ¿Vale? Y esto va a ser un ángulo que se le llama 2 alfa. ¿Vale? Siempre va a ser 2 alfa. Y nosotros, con el ángulo que nos quedamos, va a ser con alfa. O sea, el ángulo en la realidad es alfa. ¿Vale? ¿Cómo sacamos cuánto vale alfa? Pues, si hacemos la tangente de esto, que es 2 alfa, o sea, la tangente de 2 alfa, va a ser 50, va a ser seno entre coseno, o sea, cateto opuesto 50 entre 50, que también mide esto, porque eso está ubicado a 150, hemos dicho. 50 entre 50. Por lo tanto, 2 alfa son 45 grados, ¿vale? Porque esto sería 1. Y por ende, alfa nos va a dar un valor de la mitad, que son 22,5. O sea, hacemos 45 entre 2, 22,5 grados. ¿Vale? Aquí hay que tener esto en cuenta, o sea, porque es muy fácil coger y poner que esto es alfa, pero no, esto va a ser siempre 2 alfa. Vale, hago un pequeño parón para explicaros lo de los ángulos. Vale. El sentido del abatimiento es muy importante. Vale. ¿Qué nos va a marcar esto? Vale, os lo explico. Lo que tenemos que conseguir es abatir este radio, el CZ o el CY, nos da igual, abatirlo en el sentido en el cual obtengamos un ángulo lo más pequeño posible. En el caso de este ejercicio ha sido con un sentido antihorario, porque si lo hubiésemos abatido en este sentido, el ángulo es enormemente más grande, ¿no? Entonces obviamente hay que abatirlo en sentido antihorario. Y este sentido del abatimiento va a ser el sentido con el cual tengamos que girar nuestros ejes del centro de gravedad. Sin embargo, en este otro ejemplo, vemos que si lo giramos en sentido antihorario, el ángulo es mucho más grande que si lo abatimos en sentido horario, ¿no? Por lo tanto, este ángulo va a ser nuestro 2 alfa, va a ser con un sentido horario, es decir, que si nuestro centro de gravedad, o sea, si los ejes del centro de gravedad son estos, sería el Z, esto el Y, ¿vale? Tendremos que abatir, luego lo veremos más adelante, tendremos que batir estos ejes en sentido horario, un ángulo alfa, que aún no sabemos cuál es, pero bueno, para que sepáis. Sería en sentido horario un ángulo alfa. Y esto luego lo veremos más adelante,
que esto es el I sub 2, ¿vale? Y esto sería el I sub 1. Y ahora el sentido de esta flecha nos va a determinar la posición de nuestros ejes principales de inercia, ¿vale? Por lo tanto, nos está girando un ángulo positivo en sentido antihorario. Entonces, la inclinación que van a tener nuestros ejes principales de inercia con respecto a nuestros ejes del centro de gravedad normales va a ser antihorario también, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer será, pues, cogemos nuestro área, nuestra sección que nos daban inicialmente, ¿vale? Nos la ponemos por aquí. Y nos está diciendo que gira en un sentido antihorario 22,5 grados. Por lo tanto, el eje Y, que sería, en este caso, el I sub 2, ¿vale? Porque o sea, si aquí os fijáis, el eje Z lo estamos abatiendo hasta obtener el I sub 1. Por lo tanto, el eje Y lo vamos a batir hasta obtener el I sub 2. ¿Vale? Porque aquí el sentido nos lo indicaba. El Z lo abatimos un ángulo de 2 alfa en el plano y obtenemos el I sub 1. Entonces, en la realidad, para obtener el I sub 1 tendremos que abatir el Z un ángulo alfa. ¿Vale? Pues lo abatimos. El ángulo Z, pues unos 22,5 grados. Y así obtendremos el I sub 1. Nos lo apuntamos aquí. Y lo mismo pasa con el eje de las IES. Tendremos que abatir el eje de las IES un ángulo 2 alfa en el plano, por lo tanto un ángulo alfa en la realidad, en sentido antihorario de 22,5 grados. Por lo tanto, nos quedaría algo así. ¿Vale? Aquí estaría el I sub 2. Y como aquí ya hemos apuntado el valor que tienen, podríamos ponernos aquí eje de máxima inercia y eje de mínima inercia. Pero bueno, con hacerle el dibujito ya nos vale. Aquí podremos marcarle si queremos el ángulo alfa y aquí también. Y esto sería lo que nos pide el ejercicio. Nos pedían encontrar los ejes principales de inercia, que son estos dos, tanto el I sub 1 como el I sub 2. Vale, chicos, y aquí os dejo un ejercicio para finalizar con este primer tema cero inicial, en el cual para su resolución necesitamos controlar todos los conceptos que hemos visto en estas clases de este primer tema, ¿vale? Se nos pide calcular tanto los momentos de inercia como los ejes principales de inercia, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es que lo hagáis vosotros. Os adjuntaré, obviamente, el ejercicio resuelto. Pero, o sea, es que si sabéis hacer este ejercicio, controláis completamente todos los conceptos del primer tema, ¿vale? Os voy a poner los pasos para su correcta resolución, por si os sirven de ayuda. Y si no sabéis hacerlo, pues echéis un ojo a la solución. Lo primero sería sacar dónde se ubica el centro de gravedad. Es decir, sacar tanto la coordenada en I sub g como en z sub g. Esto lo vimos en la primera clase. El centro de gravedad de una figura compleja. Lo segundo sería sacar, ya podríamos responder a la primera pregunta, calcular los momentos de inercia, sacar tanto I sub z como I sub i, ¿vale? Y con esto responderíamos a la pregunta A. Eso también lo vimos en la primera clase. Y luego ya, para responder a la segunda pregunta, a calcular los ejes principales de inercia, deberemos sacar, en primer lugar, el producto de inercia, que es lo que vimos en la anterior clase, I sub iz, ¿vale? Y para finalizar,
para responder a esta última pregunta, si aplicamos Moore, que es lo que hemos visto en esta clase, círculo de Moore, ya acabaríamos con este ejercicio, ¿vale? Lo que os digo, es un ejercicio sencillo, es completo, o sea, tiene de todo, y si lo conseguís hacer por vuestra cuenta, tenéis el tema 0 dominado, ¿vale? Y en la siguiente clase ya comenzaríamos con el tema 1, la introducción a la resistencia de materiales. Sería ya ver lo que es el concepto de tensión, esfuerzo, momentos, veremos cómo calcular el grado de hiperestaticidad. Y hasta aquí lo dejamos en esta clase.